Arena, organización política al servicio de la nación, presenta. ¡Soy inocente! Gobernar sin corrupción. Lo que jamás podrán acusarme es de enriquecerme. ¿Por qué? Porque el que se enriquece se va a gozar fuera, allá en Miami, o en París, o en Nueva York, y se va a vivir, y quiere superar su estatus de peruano, de país subdesarrollado, viviendo allá con millones mal habidos. Yo jamás, señor. No invoco prescripción, no, señor. Vamos a combatir la corrupción a fondo. Y aquel corrupto se va a la cárcel. Corrupción es un problema estructural en nuestro país, histórico, que viene de atrás. Por eso se acabó. El 8 de julio me comprometí con ustedes en combatir la corrupción. O sea, no porque estemos concentrados en el combate de esta pandemia vamos a hacer lapsos con la corrupción, de ninguna manera. Congreso, vergüenza nacional. Más de 6.4 millones de peruanos se encuentran en situación de pobreza, según el último informe del Instituto de Estadística e Informática INEI. La voz Arena. Mayor del Ejército Peruano, Evaristo Efraín Castillo Así. Tema: cuestión de Estado, cuestión de patria. Buen día, amigas, amigos, señoras, señores, patriotas peruanos. Primero, para agradecerles que estén ahí con nosotros, ¿no?, compartiendo este pronunciamiento de su institución, su entidad política de nombre Arena. Fíjense, teníamos programados otro tipo de temas, porque pensábamos que es importante que se comience a construir el Perú, y construir de verdad. O sea, el tema de ir por pronunciamientos por un nuevo modelo de educación, un nuevo modelo de salud, un nuevo modelo de transportes, y así por el estilo, sectores de la vida nacional que nos interesan como ciudadanos. Pero estamos viviendo en estos momentos una crisis muy profunda, ¿no?, que al final de cuentas estamos viendo una lucha de poderes, ¿no?, por el control del Estado peruano, porque no es otra cosa. No es que Richard Cisneros o Richard Swing le hayan pagado 180.000 soles, que en el Estado peruano es una propina, ¿no? Sí, es corrupción desde un sol y hasta millones, sí, es corrupción, de eso no está en cuestión. Pero no digamos que se ha hecho una cuestión de Estado por 180.000 soles. El problema es que hay un trasfondo,
hay problemas de fondo, y esto solamente es un poco la forma. Entonces nosotros estamos siendo testigos, estamos viviendo una confusión. Yo creo que esto es una confusión, y nos han confundido, porque la lucha de poderes es eso. Y la lucha de poderes no es otra cosa que el control del Estado peruano, ¿no? El Estado del país, o uno de los países más ricos del mundo. Porque acá, en el Perú, se mueven muchos intereses económicos que dan de comer al mundo. Y te voy a poner de ejemplo un punto: el oro peruano. Primeros productores en el oro, primeros productores de oro en América Latina. Imagínense el poder que tenemos, ¿no? Los sextos productores en el mundo de oro. Sin embargo, el oro peruano lo vemos pasar. Y así por el estilo, si profundizamos en ese tema, bueno, en el tema económico habría muchas cosas que decir. Pero la lucha de poder es por eso. La lucha de poder es quién controla el Estado peruano para seguir haciéndose ricos, ¿no? Mientras hay 10 millones de peruanos en situación de pobreza, 7 millones de desempleados, las riquezas naturales regaladas al peor precio y al peor postor por 20, 30 años, incluyendo peajes y otros negociados más. Entonces, han hecho de nuestra sociedad un país de 30 millones de personas que solamente servimos a otros, a las pocas familias, a los pocos dirigentes políticos y a sus familias para que se hagan millonarias. Y ese es el fondo del problema. Entonces, esto nos obliga a nosotros a pronunciarnos. ¿Y por qué no pronunciamos? ¿Alguien dirá qué represento yo? Pues sí, yo me represento a mí. Fíjense, le voy a comentar algo que también es necesario que ustedes sepan. La ley electoral, la ley que elige a los dirigentes, al presidente y a los políticos que nos administran durante 5 años, bueno, es perversa. Les pongo un ejemplo. En 2016, las elecciones en primera vuelta, el resultado fue el siguiente. Primera fuerza política, 3 millones de votos, Fuerza Popular. La segunda fuerza política, 1.100.000, PPK. La tercera fuerza política, Izquierda, con 800.000 votos. Y lo demás, poquito a poquito, algunos nada, ¿no? Sin embargo, éramos 8 millones de peruanos que no votamos por nadie, porque no nos interesan, porque sabemos que son los mismos trapicheros de siempre y los mismos negociantes y los mismos sinvergüenzas de toda la vida. Gente que se va reciclando, familias que se van reciclando, dueños de partidos, donde está el tío, el hermano, la esposa, la cuñada, siendo gobernadores, siendo congresistas, ocupando cargos públicos, con grandes sueldos, mientras que el peruano trabaja 10, 12 horas por 800, 900 soles al mes. Y a algunos les parece mucho. Ha habido un ministro de Economía, no recuerdo el nombre, que dijo que el sueldo era muy bueno, ¿no? Entonces, ese es el país que tenemos. Es un modelo perverso. Sin embargo, volviendo a las cifras, 8 millones no votamos por nadie. ¿Y quién nos gobierna? ¿Quién llegó al gobierno? El que salió segundo, con 1.100.000 votos. O sea, con 1.100.000 votos de 20 millones de electores que éramos, gobierna el Perú. O sea, 18 millones no queríamos saber nada de él. Sin embargo, gobernó el señor PPK, ¿no? Un lobista de toda la vida, un millonario que el único trabajo que hizo en su vida fue lucrar con las riquezas nacionales, ¿no? Hoy en día está en su casa, disfrutando de sus grandes mansiones, ¿no? Viviendo como un virrey norteamericano en el Perú. Entonces, esa es la verdad, ¿no? Lo de Richard Swift poco nos interesa a nosotros. Entonces, hemos salido para dejar esta confusión de lado y para hablar las cosas claras, Entonces, fíjense, otro punto importante, ¿por qué se mueve así? Fíjense, un congreso, ayer escuchaba cuando hablaban del tema de pasar a una segunda instancia el problema del presidente del Congreso, a ver si lo censuraban o no. En la primera etapa, a ver si pasaba para discutir la censura, escuché grandes discursos, y el Perú, algunos muy buenos discursos, ¿no? O sea que hay gente buena todavía en este Congreso, que serán el 10%, un 20%. Y luego
de escuchar esos grandes discursos, a este señor no lo censuran, no van a la discusión de la censura, ¿no? Pero hablan de la pobreza, de la corrupción, y luego no censuran a la ministra de Economía. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Porque a todas luces la ministra de Economía de este gobierno del señor Vizcarra es una persona que no nos sirve como ministra de Economía. Es un fracaso como ministra de Economía, que ha sacado muchos millones del Estado peruano y se los ha dado a los ricos. Esa es la verdad. Su reactivación económica ha sido darle dinero a los ricos para que sigan apoyando al gobierno o a este modelo. Entonces lo que está en juego acá es el control del Estado peruano y, más allá, la subsistencia de este modelo económico que tenemos. Acá hay grandes poderes que se están moviendo para que todo vuelva a foja cero. ¿Cuál es el objetivo? Controlar el Estado. ¿Y para qué? Bueno, controlado el Estado, sistema económico que tenemos, que es el más perverso, es muy perverso en toda la historia nacional, se fortalece. Y luego todos los procesos anticorrupción se caen. Porque si ustedes ven entre líneas, siempre se toca al fiscal Domingo Pérez. Ya lo tocaron, ya lo cuestionaron, han cuestionado a la misma fiscal de la Nación. Entonces el fondo es, ¿y por qué tumbarse abajo todos los procesos anticorrupción? Porque están metidos ahí el 90%, si no es el 100%, de los dirigentes, de los presidentes de los partidos. Están investigados por negocios, por negociados, por haber el lavallato y el juez, el lavajuez, ¿no? Son casos donde están implicados los grandes poderes económicos y ahí están incluidos y están metidos también los dirigentes y los presidentes de los partidos, las grandes dirigencias. Entonces estamos hablando de un trasfondo que no es Richard Cisneros, son 170.000 soles, eso se lo gana o se lo consigue un congresista multiplicado por 3 en un mes. No es ese no es el fondo. O la corrupción de Richard Cisneros, no es ese. El fondo es cómo tumbamos a un presidente que de todas maneras ha impulsado una reforma política. También tiene que tumbarse la reforma política. Entonces, miren los objetivos de esta conspiración para llegar a la sedición, ¿no? Y pruebas al canto. Un presidente del Congreso, el señor Merino, que un día se levanta, cambia la agenda, le da tribuna nacional, porque yo como nunca a primera hora estaba ya transmitiendo el canal del Estado, o sea, todo es una concertación, y le da tribuna al señor Alarcón, un señor en un Congreso, que fíjense, un señor que tiene 16 investigaciones fiscales por ladrón, por haberse robado cosas del Estado peruano, es el gran fiscalizador en el Perú, es el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Perú, ¿no? 18 o 16 casos por haberse sacado un montón de dinero del Estado. Sin embargo, es el que nos señala para investigarnos. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Bueno, entonces, volvemos al escenario de antes, ¿no? ¿Cuál es el escenario de antes? Se levanta el presidente del Congreso, llega a su Congreso, la televisión nacional en pleno, transmitiendo a todo el país, y se le da tribuna al congresista Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, y exhiben tres audios, para ser exactos, donde se hablan por conversaciones privadas del presidente con su secretaria, con su asesora, que le dijo, que no le dijo, y comienza una serie de comentarios en estos audios que determinan a la representación nacional que el escándalo era un tema de moral y había que vacar al presidente. Pero ni bien termina, hay llamadas antes y después de esta actuación del Alarcón, llamando a los comandantes generales. ¿Quién llama? El presidente del Congreso, el señor Merino, al comandante general de la Marina, al presidente del Comando Conjunto, para darle sus seguridades, su calma, pidiéndole la calma, ¿no? Antes de presentar la moción de vacancia, ya están coordinando, o pensaban coordinar supuestamente, para lograr el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Por otro lado, el general Guibovich llamando al ministro de Defensa. ¿Qué hacía Guibovich llamando al ministro de Defensa? ¿No? También de Acción Popular, jugando en pared con Merino Lama de Acción Popular,
y todos aquellos que han orquestado esta conspiración para llegar a la sedición, ¿no? Y darle a un golpe de Estado una imagen de legalidad, porque esa es la verdad, que ha querido dar una imagen, se le quiere dar todavía una imagen de legalidad a un golpe de Estado, que no ha prosperado como tal, ¿no? Pero ahora está yendo por la vía legal. Entonces, ¿pero por qué? Y ya están, y ya comienzan a adelantar a la constitución de un gabinete, ¿no? Convocando a uno u otros personajes. Ya está aprobado lo del ingeniero Enchaustegui, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay una conspiración. Pero nosotros los ciudadanos, los 8 millones que no votamos por nadie y que tenemos derecho a expresarnos, tenemos derecho a levantar nuestra voz de protesta, tenemos derecho a opinar y tenemos derecho a exigir. Entonces, no somos meros espectadores. Nosotros, los 8 millones, no estamos acá para mirarlos, a ver qué hacen ellos, porque al final de cuentas son 20 o 30 gatos pelados, sinvergüenzas, que están acostumbrando a manejar el poder y a hacerse ricos con los dineros de los millones de peruanos que vivimos en condiciones muy estrechas, en condiciones muy mínimas de lo que merecemos vivir en un país tan rico, con tanta riqueza y a la vez con tanta pobreza, porque hay mucho sinvergüenza, ¿no? Ese es el fondo del asunto. Entonces, en este tema tenemos que ser firmes. El presidente Vizcarra nos debe a nosotros, nos debe al pueblo peruano muchas cosas. Fuimos un referéndum, queremos la reforma política, y la de verdad, no esta que la están sazonando un poco, queremos por la que nosotros votamos. Le exigimos al presidente Vizcarra que se ponga de pantalón largo él y sus Fuerzas Armadas, y que los cumplan los ciudadanos. Nosotros queremos una reforma política, queremos una reforma económica, queremos una reforma de salud, no queremos parches, porque lo que están ahorita haciendo son parches. Si bien acá, quiero que quede claro, acá nosotros no defendemos al presidente Vizcarra, ni defendemos, si hubiera actos de corrupción, menos lo defendamos, ¿no? Por si acaso, yo, quienes habla el mayor Evaristo Castillo, denuncié el narcotráfico en este libro La Conjura de los Corruptos, en 2004, pero antes, en 1992, cuando muchos de ustedes no habían nacido, yo denuncié toda la corrupción que había en las Fuerzas Armadas, en mi ejército. O sea que tampoco soy militarista ni militaroide, pero tengo que ser realista. Lo que pasa es lo que pasa, y el momento de la coyuntura es esa, y como tal tenemos que actuar. Estamos cansados de la famosa cuarentena. Quiero hablarles un poco de la cuarentena. La cuarentena no es la que nos han impuesto. Yo le llamo cuarentena a los 40 años que llevan gobernando diversos partidos, entre comillas, políticos, que han hecho del Perú su caja chica, que se han levantado todo lo que le ha dado la gana y han nacido grandes fortunas de grandes millonarios, muchas de ellas en el extranjero. Y por eso tenemos 4 o 5 últimos presidentes en la cárcel o prófugos, hablando de ese tema. ¿Qué fue? ¿Por qué no vuelven a la cárcel estos señores? Yo creo que el COVID ya no es excusa suficiente para que estén fuera de las cárceles. Entonces, tenemos que ser conscientes que acá ha habido una gran conjura una conjura de los corruptos contra el Estado peruano. Y sin Estado peruano no significa, se llama Vizcarra, ¿no? Hay que tumbarlo a Vizcarra para tomar el control del Estado peruano y seguir con la misma macana, el mismo sistema económico, los mismos ricos, etcétera, etcétera. Lo mismo de siempre, y lo demás solamente tendremos que subsistir, a ver cómo, ¿no? Entonces, yo quiero dejar en claro que mediante este pronunciamiento nosotros decimos las cosas claras. Alguien por ahí me comentó, así audazmente, ¿no? Es que tu programa lo están financiando. Este programa no lo financia nadie, lo financia mi bolsillo. Y no es muy caro, es un poco de internet, ¿no? Y sé muchas ideas, ¿no? Porque acá cultivamos 3 cosas. Somos racionales para exponer nuestras ideas. Tenemos convicción de lo que decimos. Estamos convencidos y además lo decimos con mucha firmeza. Acá nadie nos compra, acá la conciencia no se compra. Yo estoy hecho, a mí no me compra nada ni nadie. Eso el que me conoce lo sabe, ¿no? Entonces, necesitamos, sí, pues, de una vez levantar la voz y exigir. En cuanto al presidente Vizcarra, nosotros los ciudadanos le exigimos, tienen que mantenerse esos procesos anticorrupción en la Fiscalía,
y denle más dinero a la Fiscalía para que estos procesos sean más rápidos. No puede ser que vayan tan lentos los procesos, no puede ser que estén escarcelados todos los que estuvieron en las cárceles en nombre del COVID, no puede ser que haya muchos procesos que todavía estén yendo a paso de tortuga. Más rápido, señores fiscales, el pueblo peruano así lo exige, tenemos que poner orden y limpieza en la casa, ¿no? Y en cuanto a nuestras Fuerzas Armadas, yo como militar, porque nosotros nunca dejamos de ser militares, hasta después de muertos seguimos siendo militares, exijo, ¿no? Y le llamo la atención acá a algunos políticos que se permiten ningunear a las Fuerzas Armadas. Ayer me parece escuchar al señor Bengolea, ¿no? Un pobre hombre, pobre político peruano, ¿no? Decir que qué tiene que hacer las Fuerzas Armadas acá, que por qué se van a pronunciar, que por qué llaman a las Fuerzas Armadas. Un momentito. Y por otro lado la señora Marta Chávez, ¿no? Pidiendo que el Congreso llame al primer ministro que es militar, ¿no? ¿Y por qué hizo esa ceremonia en Palacio donde estaba el primer ministro, el ministro de Defensa y los mandos de las Fuerzas Armadas, más el presidente del Comando Conjunto? Diciendo la señora Chávez, una señora que ha estado metida en un montón de cosas oscuras, ¿no? Exigiendo que se le llame al Congreso al general, primer ministro, para que exija por qué esa ceremonia. Oiga, nosotros le vamos a hacer recordar algo a los políticos, y métanselo en la cabezota. Nosotros 2 veces hemos recuperado la democracia. El año 65 contra las guerrillas castristas, y el año 1900 al 2000 se recuperó una lucha incruenta contra Sendero y contra MRTA, que le costó mucha sangre a las Fuerzas Armadas, le costó muchos compañeros muertos, mucho sacrificio y un tiempo donde se vivió, el cuartel vivía 25 horas diarias en permanente alerta para pacificar el país y para devolver la democracia a la nación peruana. Pero no se la hemos devuelto para que ustedes se roben todo, pues. Ya llevan 40 años robándonos, son unos rateros, porque son el que roba es ratero, y nosotros que le hemos devuelto la democracia 2 veces, se permiten ningunearnos. ¿Y quiénes? ¿No? Gente que no debería ni expresarse así, debería rendir homenaje y agradecer a las Fuerzas Armadas. Y en estos momentos de coyuntura, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, las Fuerzas Armadas, luego recordar a los señores generales y al presidente Vizcarra como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que tiene deberes sagrados que cumplir. Y póngase de pantalón largo. El pueblo peruano sabe que la institución más representativa y la más aprobada por la nación es las Fuerzas Armadas. Y la más desprestigiada es el Congreso de la República. Y no vengan a darnos lecciones de moral a los militares, o nos quieran llamar para pedirnos explicaciones. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente y, por lo tanto, las Fuerzas Armadas deben obediencia al presidente. Y yo le digo, póngase de pantalón largo, presidente, y hagan lo que tengan que hacer. Lo que no queremos es ver este espectáculo bochornoso, ¿no? Donde tenemos una crisis sanitaria, una crisis económica y ahora crisis política. La crisis política que no es otra cosa que la crisis moral permanente que llevamos viviendo hace 40 años. Alguien decía que el gobierno de Acción Popular Belaúnde era un señor, yo creo que sí, pero el gobierno o la gente que gobernó con Belaúnde no hubieron muchos, fueron pocos los señores, ¿no? Y después en otro programa vamos a hablar todos los estropicios que hubieron en ese gobierno, ¿no? Que Belaúnde nunca fue señalado, de acuerdo, pero hubieron muchos que fueron señalados, muchos prófugos, muchas fortunas que nacieron. Entonces tampoco la quieran pegar de reserva moral del Perú. Acá la única reserva moral que el Perú tiene es sus Fuerzas Armadas. Alguien me dirá, no, pero han habido militares ladrones y bueno, con Fujimori, ¿no? Se prostituyó las Fuerzas Armadas. Sí, es cierto, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que todos esos generales que robaron están en la cárcel o han pasado por la cárcel. Y los últimos que han robado a las Fuerzas Armadas, ¿no? Gasolinazo, chalecazo y tanto cuento que hay ahí, están en las cárceles. Pero los políticos, las cabezas no están en las cárceles, están en su casa, ahora en nombre del COVID, y otros están prófugos. Entonces esa es la gran diferencia, que a nosotros nos garantiza que nuestras Fuerzas Armadas van a actuar como siempre, poniendo todos los intereses que corresponden por la nación peruana y por su pueblo. Y para terminar, quiero dejarles un mensaje a mis camaradas de armas, ¿no? Que me permito leer, por favor. Dice:
Los soldados tenemos la obligación de participar en temas políticos, porque cuando uno recibe la espada de oficial y el nombramiento de la nación, asume un compromiso de sangre con la patria. No podemos pasar la vida siendo peones del ajedrez político de otros, por interés personal, porque en países como el nuestro, los políticos sufren de males terminales, como la corrupción, la impunidad, además de ser mediocres y mentirosos, y los poderes fácticos, siempre convenidos para lucrar, con los dineros públicos y con las riquezas nacionales. Se saquean las arcas del Estado una y otra vez, y se postergan las legítimas aspiraciones de nuestros pueblos, de vivir dignamente. A ello nos debemos. No hacerlo es deshonrar nuestra espada y darle la espalda a la nación, a la patria, al pueblo y a la democracia. Ese es un mensaje que les quiero dejar, porque ese es el espíritu de nosotros. Eso es lo que llevamos en el corazón. Por eso que somos soldados antes, ahora y siempre. Yo les quiero agradecer su atención. He tratado de ser muy corto y quiero dejarles un mensaje. El Perú es cosa seria. El Perú es cosa seria, ¿no? Entonces tenemos que actuar como tal. Les agradezco que estén con nosotros, que nos escuchen y llámenos, pregúntenos. Acá estamos tranquilos para dar la cara. Y repito, solamente nos debemos a nosotros mismos y esos 8 millones de peruanos, de ciudadanos, que bueno, muchos estamos preocupados y a otros no les importa porque dice que no le da de comer. Yo discrepo. Sí nos da de comer. La patria nos da de comer. La patria nos ha dado todo lo que tenemos. Y mientras tengamos un poco de vida, tenemos que salir y decir las cosas como son. Yo espero que en los próximos días sucedan las cosas que tengan que suceder. Pero repito, presidente Vizcarra, pantalón largo, y políticos, basta de buscar el dinero fácil del presupuesto. Trabajen, que el trabajo también da dinero. Muchas gracias. www.peruarena.com